España entró en el siglo XX arrastrando el desastre del 98, la pérdida de las últimas colonias. Lejos de cualquier metrópoli, enfrentados a la escasez y el atraso, la depresión nacional se prolongó largos años. Solo las burguesías catalanas, donde se concentraba la industria textil española y vasca, estimulaban con su demanda las artes decorativas, claramente encuadradas en el movimiento modernista. En lo que a la moda se refiere, habrá que esperar a los años 30, con el Resplandor de Balenciaga, para que España figure en el mapa de la alta costura. Mientras tanto, las señoras elegantes se compraban la ropa fuera de España, o simplemente la hacían copiar a sus costureras. A comienzos del siglo XX, la moda empezó a crear nuevas tendencias acordes con el inicio de un nuevo siglo. Se impuso la silueta en forma de S, la cual se lograba con un corsé bastante entallado que empujaba el busto hacia arriba y hacía la cintura mucho más estrecha. Las faldas eran ajustadas en las caderas y se iban ensanchando en forma de campana hasta llegar al suelo. También durante esta época nacieron los trajes sastre y los vestidos de corte con cierta influencia masculina para las mujeres que ya empezaban a trabajar. Hasta esa época los vestidos eran bastante largos, iban hasta el suelo y no permitían ver los zapatos. Por su parte, las plumas y los encajes aparecieron con muchísimo éxito durante esta época, sobre todo los grandes sombreros que se diseñaban con múltiples ornamentos. A partir de 1908, la moda ya no fue tan incómoda y la cintura dejó de marcarse tanto y se puso de moda el talle imperio, inspirado en la época de Napoleón. La ropa interior también cambió radicalmente, nace el sujetador y el corset es dejado poco a poco de lado. Por otro lado, las faldas dejan de tener vuelo y se empiezan a usar muy pegadas al cuerpo. El escote en V aparece, asemejando un triángulo invertido. Poco antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, se empieza a usar una sobrefalda a la altura de la rodilla, a fin de dar vuelo a los vestidos que se utilizaban algo entallados. Asimismo, los sombreros se redujeron un tanto en sus dimensiones, y surgen desde entonces las primeras marcas de ropa deportiva, para los amantes del esquí o tenis. Durante la primera década, los cánones de belleza imponían ciertas características para parecer mujeres ideales. Así, muchas mujeres, para lograr este ideal, llegaban a poner en riesgo su salud. No estaba bien visto lucir la piel morena, ya que así lucía la clase trabajadora después de pasar largas jornadas a la luz del sol. Por este motivo utilizaban sustancias muy peligrosas para blanquear la piel, que contenían plomo o arsénico. Llegaron incluso a marcarse aún más el color de las venas para que no se dudase de su delicadeza cutánea. Los cabellos blancos y ondulados daban un look juvenil. Para lograr esto recurrían a rizadores, permanentes o postizos. Por el contrario, los cabellos lacios estaban mal vistos por la sociedad, ya que eran sinónimo de un carácter caprichoso. Para afinar la cintura, las mujeres de la época llegaban a estrechar su figura con ajustadísimos corsés, que llegaban a provocar la muerte en algunos casos. Las feministas fueron las primeras que consiguieron que se aceptara el maquillaje de color. Las actrices que acostumbraban a maquillarse en escena comenzaron a lucir color fuera del ambiente teatral. De esta forma, muchas mujeres poco a poco se atrevían a mostrarse con colorete, rímel y a teñirse el cabello con henna. En lo que a lo masculino se refiere, comenzando con lo que se desarrollaba desde fines del 1800, la moda de la ostentación se traslada hasta la primera década del siglo XX, como el resultado de continuar con las costumbres de exponer la riqueza y la extravagancia. Nuevos estilos de sombreros como el marinero se impusieron en la sociedad y fueron utilizados para distintas actividades de recreación como el tenis, la caballería y el cricket. Después vendría la influencia del ballet ruso, imponiendo un punto de vista totalmente diferente y apagando los colores hasta un tono pastel, cambio que daría con la sepultura momentánea de los colores llamativos. Solo algunos colores brillantes o rayas de franela fueron utilizados para actividades que no requerían formalidad. En estos años, los trajes se componían de 3 piezas. En la parte superior se encontraban el chaleco y su correspondiente capa en combinación con la parte inferior, compuesta por el pantalón hasta los tobillos. Ya en la segunda década, el uso del maquillaje era habitual, pero el resultado deseado era muy natural, ya que los rostros blancos y empolvados no se veían demasiado. Helena Rubinstein proponía polvos rosas para dar un aspecto más saludable. Por otro lado, Elizabeth Arden abre su primer salón de belleza, en donde proponía a las damas de la alta sociedad tratamientos faciales para mejorar la calidad de la piel. Durante la guerra, no estaba bien visto malgastar dinero en maquillaje, así que solo usaban un poco de labial rojo y vaselina, que aportaba brillo a los párpados. El cabello, que hasta entonces lucía ondulado, comenzó a peinarse con raya al estilo Lillian Gish, que para entonces era el ideal a seguir por las mujeres. El final de la guerra hizo que muchas cosas cambiaran. Repentinamente todas las mujeres deseaban lucir enigmáticas y peligrosas. Se cortaban el pelo de manera muy masculina, destacaban los ojos con kohl y los labios rojo intenso. En 1910 se produjo un cambio rotundo en la moda, influenciado por el ballet ruso, que recorría los escenarios europeos. Los colores llamativos y la onda oriental reemplazó la hegemonía entre los pasteles y las faldas largas. Bailarinas como la sensualizadora Duncan y la enigmática Mata Hari se transformaron en iconos de belleza seguidos mundialmente. Gracias a esta nueva moda, las mujeres se atrevieron a desafiar los sólidos principios morales que las ataban y comenzaron a mostrar el cuerpo, algo que resultó imposible debido al machismo. Los cuellos hasta las orejas dieron paso al escote en V y las faldas se acortaron levemente, dejando descubiertos los tobillos, cosa que también causó estupor en la época, ya que durante siglos las piernas femeninas habían sido el símbolo erótico que provocaba la lujuria en los hombres.
En 1914 llegó la Primera Guerra Mundial, de dimensiones escalofriantes y trágicas consecuencias para el viejo continente. La guerra terminó por completo con la farándula y lujo de la moda francesa e inglesa, la grande de la alta costura. Una vez finalizado el conflicto, en 1918, la falda campana dio paso a los cortes rectos, tipo tubo. El tan utilizado corsé cambió de estrategia, ya que si antes se había usado para levantar el busto, ahora lo hacían para disminuirlo. El corsé alisador y los vestidos acinturados en la cadera dibujaron el nuevo tipo de belleza y de mujer, las que buscaban parecerse más a los muchachos que a las antiguas beldades femeninas. Así surgió la mujer estilo Garzón, quienes para lograr más aún el parecido con los hombres se cortaban el pelo y perfilaban las cejas, comenzaron a salir a bailar y se borraron los antiguos patrones sociales. En plena época de posguerra y representando a esta nueva generación de mujeres independientes y modernas, apareció la mítica Coco Chanel. Su estilo cómodo y práctico representaba la revolución femenina y la economía que debía surgir en época de recesión. Por esta razón, introdujo materiales más simples y baratos que el chifón, el tul y la seda. Creó entonces los trajes de punto, los tejidos finos que otorgaban más y mejor flexibilidad para la nueva mujer, la que además ponía énfasis en la práctica deportiva, incentivada por la reciente costumbre de ocupar el tiempo en algo útil. La mujer ya no era una utilidad en sí, sino que hacía cosas útiles. Respecto a lo masculino, el fenómeno de la unificación de clases se daría en 1920, periodo en que las consecuencias de la guerra se trasladarían a la expresión en la indumentaria, prendas que eliminan creencias preestablecidas. Se establece un nuevo estilo y se abandona el dress code demasiado formal. De este modo, el look deportivo gana terreno y se propone un gran abanico de opciones. Uno de los hechos más destacados de la segunda década del siglo XX es el surgimiento de los pantalones Oxford, más amplios y prohibidos en la universidad que lleva su nombre por la extrema informalidad que desprendían. El corte limpio, la esbelta silueta y las raíces de estos tiempos se rememoran en la actualidad y toman algunos elementos para el vestir de estos días. Cristóbal Balenciaga Izaguirre, más conocido simplemente como Balenciaga, fue un prestigioso diseñador de moda español, considerado uno de los creadores más importantes de la alta costura, que desempeñó su trabajo principalmente en la ciudad de París durante más de 3 décadas. Anteriormente tuvo una formación de sastre y diversas marcas propias en España. Contemporáneo de Coco Chanel y Christian Dior, es el modisto de alta costura español más importante de la historia. Valenciaga impuso un estilo totalmente innovador presentando una línea de hombros caídos, cintura pinzada y caderas redondas. Es a partir de los años 50 cuando empieza a ser reconocido y despliega toda su creatividad. Manifestó predilección por los tejidos con peso, que se enriquecían con bordados a mano, lentejuelas o pedrería. Destacan los vestidos negros, los abrigos cuadrados sin cuello ni botones, la manga japonesa, el vestido túnica o los impermeables transparentes. Jean-Marie Lanvin fue una estilista y diseñadora de moda francesa. Fundó la más antigua casa de moda parisina todavía en activo, la Casa Lanvin. Inspirada en su única hija Marguerite, Lanvin diseñó una colección infantil. Su talento fue reconocido y en 1909 lanzó una colección para mujer. A partir de ese momento, Lanvin es reconocida por sus vestidos. Lanvin apreciaba enormemente los colores. Los años 20 fueron una época donde había los vestidos sueltos, los accesorios eran bastante recargados, les gustaban los collares de perlas y bueno, la principal creación de la época fue un rímel resistente resistente al agua, ¿vale? De esta forma hizo una competencia y hizo que el mercado de la cosmética creciera rápidamente. La principal mujer que impulsó todo esto, que fue un poco la madre de los dorados años 20, fue Coco Chanel. A Coco Chanel, que era la principal persona modista que hubo en los años 20, y vemos cómo la forma de vestir característica de estos años era la principal era el recargado, llevar las faldas largas, no se marcaba la silueta de la mujer como tal, ¿no? Lo importante era la mujer llevaba muchos collares de perlas, la perla era como vemos en la foto, un elemento muy utilizado en el cuello, en la muñeca, incluso en el sombrero también se puede apreciar. Se llevaban los sombreros bastante grandes, con muchos adornos y también pendientes perlados y sobre todo una ropa de vestir de una manera que las faldas eran bastante largas, aunque se ponían una especie de cinturón o corsé, pero lo que caracteriza también que puso de moda Coco Chanel
era que mostraba una piel morena, porque la foto está en blanco y negro, pero porque le salieron un montón de imitadoras debido a que se atribuía la palidez extrema a gente pobre. Y entonces Coco Chanel intentó bueno, desmarcarse diciendo que la piel morena pues era de la gente más rica. Que es un vestido de tiro largo, con una falda bastante larga, ancho, en unos colores, la escala del beige, colores siempre grises, colores beige, colores rosas apagados, se vestía con rosas apagados, lunares, siempre la mujer tenía poca forma, era una vestimenta muy lisa. Y también una de las curiosidades es que tenía una imagen relativa a la de un barril debido a que no se marcaba las curvas de la mujer y era un poco imagen de barril. En la blusa blanca, uno de los detalles característicos era llevar algún tipo de lazo, de adorno bastante recargado de la época. Era muy apreciado en la época pues llevar algún tipo de pamela o lazo, perlas, puntos, cualquier cosa en una tela así muy sedosa también, en la misma estructura, si lo vemos, una camisa lisa. Y sobre todo el detalle es esa especie de nudo parecido a una corbata o así, bastante recargado. También unos pendientes siguiendo la misma línea, toda la ropa seguía una misma línea. Toda la ropa, desde empezando de los accesorios y los complementos hasta los pendientes, pues también tiene un aspecto muy barroco, muy recargado, siempre con muchos detalles, con mucha mezcla de piedras preciosas con tela y con todo en ello en su conjunto para llevar una línea uniforme. Una especie de plumón, chaquetón azul. También era bastante habitual llevar un vestido, o sea, el uso de pieles de animales empezó a poner muy de moda entre las mujeres, sobre todo burguesas que tenían dinero. Les gustaba mucho lucir sus abrigos de piel, aparte de que eran calentitos, pero les gustaba mucho lucir los abrigos de piel, ¿no? Era algo bastante habitual en gente de alta alcurnia. Es también algo que refleja muy bien cómo era la manera de vestir en la misma línea, para que veamos que desde los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies la moda seguía su misma estructura, es decir, recargada. Son unos guantes de piel que están en su parte más inferior, cosidos o pegados, y también perlas. O sea, la perla era el elemento accesorio más utilizado por las mujeres, debido a que la perla se consideraba como un material de lujo, y un material que significaba que tú eras poderosamente económico y bueno, daba un toque señorial también. Entonces en los guantes se refleja también muy bien cómo era la estructura. Realmente en 1920, en 1930 no cambia mucho, sigue una línea continua. Y por último mencionar, como dato, como parte importante también, el estilo de los peinados de las mujeres llevaba un corte estilo más masculino que femenino. A ver, la mujer no quería hacerse resaltar mucho, por eso la ropa
no era ajustada y no era corta, o sea, era bastante larga. La premisa fundamental fue la elegancia en esta década. Destacan las siluetas femeninas y las prendas entalladas. Veremos algo totalmente diferente a los años 20. Es un periodo de 10 años muy corto en el tiempo histórico, pero se produce unos grandes cambios. Para empezar, una breve introducción, decir que con la crisis económica de 1929, la industria de la moda introdujo el lino como un material muy utilizado. Esto es debido a su bajo coste. Y también empezaron a introducir materiales artificiales como medias de seda sintética que reemplazaban a las antiguas de seda natural y que estas tenían un elevado costo. Bueno, la principal mujer de esta época, más iconizada, podemos decir que es Marlene Dietrich. Marlene Dietrich, como vemos, es una mujer de hombros anchos, de unas caderas delicadas, altas y delgadas, así como tiene un tono de esfinge egipcia, como se dice en moda. En este periodo lo que vemos es que cambió el punto erótico, cambió desde las piernas hasta la espalda, es decir, ahora lo que le resaltaba a la mujer eran los prominentes escotes y que provocaban el delirio masculino. La mujer estaba envuelta con un halo de encanto, sensualidad y misterio. Y los hombres a su vez sucumbían frente a la belleza de esta mujer. Es decir, aquí vemos una mujer, a lo mejor en esta foto no se refleja totalmente, pero vemos una mujer que las mujeres empiezan a sacar provecho a su cuerpo y no ocultaban sus prejuicios moralistas para nada. Vemos a Nicole Kidman haciendo un papel en una película justo en esta época y vemos perfectamente cómo las faldas aún siguen siendo largas y se utilizan los guantes, la pamela, pero vemos ya que la vestimenta es más recargada, se nota más la figura de la mujer en el estrechamiento de la chaqueta en las caderas y la falda de tubo. Entonces vemos un bastante cambio de una mujer bastante más femenina, recargada pero bastante menos recargada y con un toque más sensual, sobre todo fuera de los aspectos más relevantes, ¿no? La mayor novedad de esta época, que fue la prenda más usada, era una combinación de algodón de color crema compuesta por un corsé sujetador para disimular los pechos, con unos tirantes ajustables, una parte delantera bordada y unas partes delanteras y traseras elásticas. Todo esto estaba confeccionado con un nuevo material que se llamaba el rayón, que era bastante ligero, barato y fácil de lavar. Además, la contribución de la emancipación de la mujer, que supuso liberarse de indumentarias de varios hilos de peso, es enorme. Los aparatosos sombreros de la bella época quedaron definitivamente desterrados de los armarios y ahora eran tan minimalistas y elegantes como la silueta y los vestidos igual. También la imagen, como podemos apreciar en la foto, de la década seguía siendo el pelo a lo chico. Y la que no querían desprenderse de su melena no podían considerarse chicas modernas. Era así. Para terminar, se completaba la imagen con una pintura de ojos con unas rayas negras muy gruesas y teniendo siempre las cejas cuidadosamente depiladas. Estos eran pequeños detalles, pero que marcaban la diferencia, y vemos cómo la mujer va avanzando con el paso de los años. Prácticamente toda la moda de la década de 1940 está influenciada por la Segunda Guerra Mundial. España también estuvo condicionada por el periodo de posguerra tras la contienda civil. Una de las características más importantes de este periodo es la aparición de la boutique, que supuso bajar de la alta costura de salones para atender a los clientes de a pie de calle. Periodo de posguerra en España.
Europa estaba plenamente sumergida en la Segunda Guerra Mundial, mientras España intentaba recomponerse del conflicto cívico. Los años 40 estuvieron marcados por el racionamiento, la represión de las costumbres y el integrismo católico. Una vez terminada la contienda, las primeras telas que aparecieron fueron ásperas y de mala calidad. El contexto social obligaba a vestir cortes sobrios, escotes tímidos y cuellos redondos o en pico. La gente vestía lo más discreta posible. El negro fue el color predominante combinado con el gris y el marrón, en lo que se conoce como el negro español. Entre los pocos ricos que había predominaba el negro, mientras que los pobres fue el gris. La boutique tardó más en llegar a España y la ropa era confeccionada por modistas y costureras. Diseñadores españoles de la época. Cristóbal Balenciaga está considerado como uno de los creadores más importantes de la alta costura. Tuvo que ir a París para desplegar todo su talento, donde confeccionó verdaderas obras de arte rompiendo con el negro de época y proponiendo prendas más llamativas. Su estilo seguía la línea de hombros caídos, cintura pinzada y caderas redondas. Hay que decir que durante la década de los 50 fue cuando empezó a ser realmente conocido y es cuando despliega toda su creatividad. Por otro lado tenemos a Pedro Rodríguez, que fue el fundador y el primer presidente de la Cooperativa de Alta Costura Española, ayudando así a extender el mercado textil español a Europa y América. Su peculiaridad radica en que trabajaba directamente sobre la modelo sin un diseño previo, por lo que se le considera como un escultor de la moda. Este modista era considerado como la alternativa a Balenciaga. Su estilo seguía las directrices de unos hombros muy pronunciados, con hombreras y cintura estrecha. Pedro se acogió a la silueta en V que comenzaba a ser tendencia. La Segunda Guerra Mundial. El conflicto bélico extendió la miseria por toda Europa y la gente se vio en la necesidad de inventar. La materia prima por aquel entonces escaseaba debido a la destrucción masiva de la guerra y a la pobreza imperante en la población europea sobre todo. La situación obligó a reutilizar telas antiguas. Los trajes eran cortos, a la altura de la rodilla, pero tan amplios como fuera posible. Los zapatos se fabricaban con todo tipo de materiales y la suela era de madera o corcho. A principios de los años 40, la moda de los sombreros experimentó un gran desarrollo, adoptando un aire provocador y sofisticado. La mujer comenzó a usar pantalones. En 1945 se crea el Teatro de la Moda en el Museo de Artes Decorativas de París, donde se implanta la costumbre de presentar las colecciones al público. Este ejemplo se exportó a Estados Unidos, donde se promocionó la moda casual wear. A continuación, vemos una fotografía de la película Casablanca, estrenada en 1942, donde podemos apreciar la vestimenta de dichos años. Podemos apreciar el uso del sombrero por parte de ambos sexos y la falda a la altura de la rodilla para las mujeres. También el uso de la gabardina comienza a ser habitual estos años, sobre todo para grabar películas policíacas. Diseñadores internacionales. Christian Dior fue uno de los modistas más destacados de estos años. En 1946 estableció una casa de costura en París, donde comenzó su brillante carrera. En 1947 lanzó el New Look, que proponía un estilo para la mujer con hombros torneados, cintura fina y falda amplia en forma de corola por debajo de las rodillas, como podemos apreciar en la imagen. Esto fue un aliciente para representar la elegancia de siempre y la vuelta de la mujer a una imagen más femenina para recuperar el lujo y el exceso tras la Segunda Guerra Mundial. Se propuso este estilo para recuperar el apreciado talle de avispa. Los zapatos con tacón de aguja también se pusieron de moda en esta época. Este New Look se conoce también como la línea Corolla de Dior. La mujer vuelve a vestirse con alta costura y lencería. Los hombres, por su parte, visten de sastres maestros, cortadores y alta camisería. Respecto a los sombreros, las mujeres dejan de llevarlo y a su vez aparece la alta peluquería. Por otra parte tenemos a Coco Chanel.
Esta casa de moda parisina, creada en 1910, tuvo que abandonar su ciudad natal cuando la Alemania nazi invadió París. Durante este periodo no tuvo mucho éxito debido a las dificultades de la guerra que suponían un gran contratiempo para la moda. Y a esto hay que sumarle la aparición del New Look de Dior. Lo más remarcable de la firma en estos años 40 fue el lanzamiento de perfumes y joyas. Uno de los iconos más importantes de la moda en esta década fue Rita Hayworth, con su famosa interpretación de Gilda en 1946. Gilda era considerada la elegancia en persona y esto marcó tendencia sobre las mujeres de clase alta. También se pusieron de moda los guantes de satén gracias a ella. Los largos vestidos de noche tuvieron un importante impacto en la moda después de esta interpretación. Los años 50 son años de inmovilismo en España. Aislada internacionalmente desde 1947 y con una política de autarquía, la moda y vida española pareció estar paralizada. Las modistas copiaban de las revistas, las amas de casa de los patrones y las mujeres jóvenes del cine. Prendas como la gabardina y la rebeca se pusieron de moda. Los grandes almacenes como las Galerías Preciados y el Corte Inglés se expandieron rápidamente. Esta década supuso una gran revolución. Por un lado surge el concepto de ropa cómoda y por otro comienza el culto a la juventud, dando lugar a las prendas cómodas y juveniles que dejan atrás todo aquel lujo burgués. Como ración, se pone de moda la ropa extravagante, ya que los jóvenes se visten como vestían los señores de principio de siglo. Surge la píldora, la libre sexualidad, las drogas, el rock and roll y la moda unisex. Y paralelamente es la cultura pop musical la que marca tendencias. Los estampados visten de mariposas y de flores de colores. Y así surge el flower power, ganando la batalla tergal al algodón y la lana. La silueta se vuelve a hacer más lisa y nace la minifalda que se impone rápidamente por todo el mundo. Esta década se caracteriza por ser extravagante, elegante y muy femenina. Para lograr la acentuación de las curvas, reaparece el uso del corsé, que había desaparecido durante las primeras décadas del siglo XX. En 1950, los corsés no eran tan extremos. Llegaban a reducir la cintura hasta 15 centímetros, y no se usaban en todos los contextos, como ocurría en épocas anteriores que se vestían hasta para hacer deportes. Los corsés modernos eran hechos con telas más flexibles y más fáciles de poner. Después de los movimientos feministas que se tomaron lugar en los años 60, el corsé desaparece y es considerado una prenda sexista. También en estos tiempos, el jeans se vuelve una prenda de moda, especialmente entre los hombres. Hasta entonces, el jeans era una prenda de trabajo, pero gracias a la influencia de grandes estrellas de la música y el cine, como Elvis y James Dean, los jeans comenzaron a ser un artículo de última moda. Los hombres jóvenes vestían este tipo de ropa, y se los asociaba con la cultura joven del rock y la música popular. Al poco tiempo, las mujeres también comenzaron a usar jeans. En esta década también surge el concepto del adolescente. Hasta este momento de la historia nunca se habían hablado de los adolescentes. Pero a partir de esta época, los jóvenes comienzan a hacerse escuchar y a rebelarse. Elvis Presley fue de lo más influyente en estas nuevas tendencias jóvenes. Las mujeres hasta esta época pasaban de ser niñas a la adultez al cumplir cierta edad, y no existía una etapa media. Las niñas vestían polleras cortas y al hacerse adultas empezaban a usar vestidos largos, pero en los 50 las jóvenes hacen surgir una nueva moda que se basaba en las polleras amplias, zapatillas con soquetes y suéteres amplios y no usaban maquillaje. El peinado también era juvenil e incluía cintas en el cabello. A partir de este momento se entraba en la adultez alrededor de los 30 años, cuando la mujer comenzaba a vestirse de manera más sofisticada, con tacos altos. También empezaba a usar maquillaje y a peinarse de manera más seria y sensual. El traje de baño que triunfó en estos años fue el bañador de una sola pieza,
ya que el bikini estaba mal visto por la inmoralidad que suponía. Fue en la década siguiente, en los 60, cuando el bikini comenzó a ser popular gracias a las grandes divas del cine. La moda en los años 60. Los años 60 pusieron fin al clasicismo en la forma de vestir y dieron paso, por fin, a una revolución en el mundo de la moda que vino de la mano del look de los años 60. Por ejemplo, en esta década las mujeres empezaron a llevar otro tipo de formas más rectas, ropas de muchos colores. A partir de los años 50, superada la posguerra, la demanda de moda rebasa la capacidad de producción que tenía la alta costura. Este desbordamiento hace que crezca la producción seriada de modelos, todos ellos en formas prêt-à-porter. La moda sale definitivamente de los salones a las boutiques e incluso a los grandes almacenes. Ello trae como consecuencia que el modisto o la modista no sea solo un artesano de élite, sino un artista, y que sus creaciones puedan aspirar a ser obras de arte. Además, se liga la moda a las corrientes artísticas y como éstas a todos los movimientos y cambios sociales. Una vez más, la evolución de la industria incide directamente en la evolución de la moda. La profesionalización de los trabajadores de este sector industrial juega un papel definitivo en este sentido. Si se puede tomar un protagonista de este cambio en la producción de moda será, sin duda, Yves Saint Laurent. El cambio es paulatino, pero decisivo. El sentido de este cambio es que se tiende a producir prêt-à-porter con el mismo rigor de arte y calidad técnica con que se producía la alta costura. Yves Saint Laurent, siendo estudiante, ganó un concurso de diseño y así ingresa en Dior, llegando a dirigir el diseño de esta casa a la muerte del maestro. Su dirección revoluciona la tradición de Dior, pero la clientela de la casa percibe que el modista está rediseñando la moda de la calle. Saint Laurent heredó la técnica y capacidad de moda de Dior, la elegancia de Balenciaga, el sentido femenino de Vionnet, el talento de Schiaparelli. Su prolífica y brillante obra es el eslabón entre la antigua alta costura y el nacimiento del prêt-à-porter. Al mismo tiempo, la moda deja de referirse exclusivamente al vestido. Todo cuanto el ciudadano lleva sobre sí es producto de moda, desde las gafas hasta la ropa interior o las maletas. El erotismo ha perdido todas las connotaciones de prohibido, sin abandonar ninguno de sus valores. Incluso se ha afianzado potenciándose y descubriendo en el cuerpo humano nuevas partes erogéneas, como las nalgas que antes fueron veladas por el traje. En cuanto a los cambios más notables de esta época, cabe destacar algunos de ellos, como la falda midi, que llega hasta la media pantorrilla y aparece moderando entre la mini y la maxi. Aunque en principio no goza de gran aceptación, ha terminado por ser uno de los largos más llevados, tanto en faldas como en vestidos. La minifalda, que tiene un largo reducido al mínimo y cubre lo imprescindible, llegando al medio muslo y puede ser tanto ajustada como holgada. El largo normal. Este tipo de falda es el largo Chanel Dior, justamente cubriendo la rodilla. La maxifalda, que se pone de moda al final de los años 60, en parte como una reacción contra la brevedad de las minifaldas. Este tipo de falda, llegando prácticamente hasta el suelo, suele llevarse con botas. El pantalón de campana, el elemento más importante del look de los años 60. Este pantalón de campana es la prenda más innovadora de estos años. La mujer se pone ahora pantalón. La forma del pantalón se vuelve innovadora, ensanchándose hacia los pies. El vestido en forma de trapecio. Es un vestido recto por encima de la rodilla y con forma de trapecio. Esta prenda es uno de los modelos más emblemáticos del look de los años 60. Todo de colores, combinado con botas de charol, blancas o negras, garantiza un efecto sesentero. El triquini es otro símbolo de la moda de los años 60. Es un verdadero cambio de costumbres, se enseña el pecho, la libertad de las mujeres se pone en marcha. Los colores en abundancia, es el estilo de los 60 también.
viene marcado por sus colores vivos y ácidos como el naranja, amarillo, rojo, verde. Asistimos a una explosión de colores dentro del código de vestimenta de la época. El peinado del look sesentero, como los moños estirados, cabellos largos o bien cuadrado con efecto ondulado para el pelo corto. Algunos de los modistas más importantes de la época son Paco Rabanne, con su uso de materiales no tejidos para el diseño de ropa, haciendo prendas en papel, aluminio, plumas, plástico, rejillas metálicas. Ralph Lauren, que crea en la casa Brummel la línea polo para hombre. Su etiqueta Ralph Lauren nace con prendas de cachemir, algodón y tweed con chaquetas de montar, suéteres, faldas plisadas, camisa de cuello recto, vestidos de terciopelo con cuello de encaje y faldas y pantalones de franela. Artistas que revolucionaron el mundo de la moda en los años 60 como los Beatles, con las lentes circulares de John Lennon, o los trajes utilizados revolucionaron y dieron pie a una nueva era en el mundo de la moda, esa que permitió expresar una ideología a través de la forma de vestir. Los 60 fueron una excelente época para demostrar que la vestimenta es todo menos banal, y cómo una prenda o un estilo pueden decir mucho de una persona. Los colores brillantes y los estampados los definieron durante las presentaciones de los discos Pepper's Lonely Hearts Club Band y Yellow Submarine. Era notable la influencia de la cultura hindú y de su nueva ideología espiritual. Las barbas y el cabello expresan el sentimiento de una ideología más hippie enfocada en la naturaleza y el universo como parte de un todo. Otro de los grandes artistas de la época fue Bob Marley, con esos colores característicos del movimiento Rastafari, era comúnmente utilizados por el cantante. El verde hacía referencia al amor por la tierra y su planta sagrada. El rojo simboliza la sangre derramada por el pueblo africano y el amarillo significa la luz y la riqueza del continente de África. La moda de los años 70. Los 70 significaron la culminación en gran éxito de casi todo cuanto se dio en los 60. Pero aquello que en los 60 era sinónimo de juventud y rebeldía, por un lado, o una candorosa inocencia por el otro, pasó a formar parte de los cánones aceptados para que una sociedad funcione. Si los Beatles y los hippies estaban antes en un margen de la sociedad, ahora se han consagrado para fundar un mundo transparente, internacionalizado, libre y rico. Así pues, el nomadismo urbano no solo es aceptado, sino promovido y comercializado. En economía, el sector servicios inicia el camino hacia su apogeo y de entre los servicios, el financiero, que con la tarjeta de crédito lo hace todo posible para el ciudadano. Algunas de las características que se dan en esta época son poder verse zapatos y sandalias de altísimo tacón y con uñas pintadas de colores antes imprevisible. El bikini reemplaza definitivamente al bañador y se populariza el topless en las zonas de baño. Se agudiza la psicodelia, el pop art, los hologramas y los efectos ópticos. La estética hippie inspira un vestido ecológico y natural. La nueva cultura del turismo obliga al cambio frecuente de ropa. El género de punto facilita esta circunstancia y florecen en los escaparates jerseys, faldas, vestidos. El poliéster y las poliamidas empiezan a entrar en la industria de la moda. Cuñas, botas, botines y zuecos se empiezan a ver más. Grandes relojes deportivos y grandes pulseras en las muñecas, grandes gafas de sol con grandes cristales y monturas pastel, es la gran década del pelo tintado, son algunas de las características de esta época. Algunos de los modistas más importantes de esta época son Antonio Miró, que se inicia en la moda como comercial, con su cadena de tiendas Groc, diseñador de líneas puras y con una paleta de colores muy personal y tejidos naturales. Otro de los modistas más importantes de esta época es Antonio Alvarado, que diseña colecciones muy diversas y menos comerciales, con las que acapara el gusto
de lo snob, que forman la llamada movida madrileña de su tiempo. Sus desfiles obtienen un gran eco en la prensa de vanguardia por la revolución en la forma y manera de presentar las colecciones. Otro modista de la época fue Manuel Piña, que participa en el proyecto de jóvenes creadores de los grandes almacenes de Galerías Preciados, donde presenta una colección experimental de trajes suyos. Pasamos a la década de los años 80, donde tanto en España como en Europa va a ser una década de creatividad, invención y fantasía, favorecida por la bonanza económica y por la aceptación universal del juego de la moda como algo en lo que merece la pena participar. Los desfiles se convierten en espectáculos, las modelos en personajes sociales y los diseñadores reciben honores de sus gobiernos, como si fueran escritores o ingenieros. La moda se convierte en expresión de la tribu social a la que se quiere pertenecer, o se quisiera pertenecer. Lo que deseaban las mujeres de la época era destacarse en sus trabajos. De esta manera, primaba el estilo yuppie. El término yuppie describe el comportamiento típico según el estereotipo del joven ejecutivo común en Estados Unidos. Básicamente, son personas entre 20 y 39 años, recién graduados en la universidad, que ejercen sus profesiones y tienen ingresos medios altos. Además, están al día tecnológicamente hablando y visten a la moda. Tienen una marcada tendencia a valorar en exceso lo material, siendo típicas las inversiones en bolsas de valores, la compra en autos y mantenerse a la vanguardia en tecnología. Aunque el inicio de la era punk data de la década de los 70, fue en los 80 cuando la vimos en todo su esplendor. En un inicio, la estética de los artistas punk intentaba ser antimaterialista. La ropa era simple, desde los jeans, camisetas y chaquetas de cuero que utilizaban grupos como los Ramones, hasta vestidos de segunda mano en las mujeres contra lo que se consideraba los excesos de la moda discotequera. Las piezas más emblemáticas de la década fueron las remeras holgadas y coloridas, frecuentemente estampadas y con grandes hombreras. También los pantalones ajustados, los chalecos, las faldas rectas y las minifaldas. Las mujeres se subían a zapatos de taco alto y usaban cantidades de pulseras. Los peinados abundaban en rulos, jopos y flequillos. El maquillaje era recargado. Madonna impuso su estilo con polleras pantalón, medias de red, leggings, tops crucifijos, guantes sin dedos y cadenas de strass. Michael Jackson popularizó las chaquetas, los pantalones de cuero y el uso de cierres. En estos años se difunde mucho la vestimenta de gimnasio, ligera e informal, como las calzas, las polainas y las vinchas de múltiples colores. Los 80 fueron, a nivel mundial, la época de explosión de las zapatillas deportivas, también conocidas como playeras o tenis. En cuestión de pocos años, la moda del footing, el aeróbic, el Mundial de España del 82 y el auge del baloncesto con los Epi y Corbalán crearon un mercado de millones de usuarios por el cual se libró una lucha feroz. Entre las marcas españolas se encuentran las J. Hyber, que fueron muy populares entre los heavies, las famosas Yumas, las Paredes, las Kelme, muy codeadas entre fans de la ACB y seguidores del ciclismo, las John Smith, que a pesar de su nombre es una marca española que se traduce por José Pérez, y las Tórtola. Entre las marcas extranjeras encontramos las Reebok de Pump, las Nike Jordan, las Puma Sparko, Adidas Epilogue y las Converse All Star. Un aporte a la necesidad de demostrar la individualidad de las personas fue que se presentó una gran idea de que para complacer a sus empleados se creó el viernes casual.
Todos los días de la semana, los empleados debían usar sus uniformes o vestirse formales, pero los viernes era ahora su día, cuando podían decidir qué ponerse, sin seguir ninguna regla. Esta idea produjo grandes beneficios a las corporaciones, ya que sus empleados parecían estar más cómodos en el trabajo y tenían una mejor productividad gracias a eso. En líneas generales, se destacan como usuales los pantalones de tiro bajo, los escotes prominentes y el jean, que no pierde la presencia que tenía en los 80, sino que por el contrario, llega para quedarse. Los desteñidos y rotos eran moneda corriente. Sin embargo, a mediados de la década, la gente comenzó a preocuparse mucho por expresar su individualidad y se olvidó de la ropa casual. Una vez más, nuevos diseños excéntricos comenzaron a aparecer y la moda de 1990 sufrió nuevas modificaciones. Los piercings, tatuajes, pintura de pelo fueron las nuevas tendencias, muy comunes de la moda de 1990. Esta moda marcó definidos cambios en cuanto al comportamiento de las personas y sobre todo de los jóvenes, quienes influidos por estas tendencias modificaron su manera de pensar, llegando a interpretarlos como modelos a seguir de personalidad y como forma de poder expresar su libertad y diferencia frente a los demás. Los jóvenes, poco a poco, se fueron convirtiendo en personajes que imitaban detalladamente las conductas y pensamientos de quienes en esa época se consideraban ejemplos de belleza y vidas ideales, como en el año 1993, cuando una pequeña banda llamada Nirvana empezaba a sonar en las emisoras de radio, logrando entrar en el top 40 de Billboard y llegando al puesto número 1, influenciando enormemente a los jóvenes de esa época con su forma de vestir, alterando dramáticamente la moda juvenil, con lo que se llamó el grungy look. Él convirtió la camisa de leñador y los pantalones desteñidos en un hit. La moda de 1990 se caracterizaba en realidad por su diversidad de tendencias e ideas que se hicieron muy populares y que pronto se olvidaron. Existía una serie de tendencias que se consideraban tendencias de la moda de los 90, como la moda grungy, rap o hip hop, y la moda de colores de neón. Todas estas fueron parte de la misma moda de 1990, y es por esto que no se puede decir que esta década tuvo un estilo específico y característico, sino muchos estilos que formaron la moda de 1990. También se produjo un renacimiento de la década de 1960 y de la moda de 1970, incluyendo vestidos hippies florales, camisas de cuello alto, blusas de encaje, collares caracol, sombreros de paja, faldas largas florales y zapatos de tacón grueso. Un conjunto común era una falda, pantalones de vestir o simplemente un vestido baby doll. Los calcetines blancos quedaban atrás, al igual que las zapatillas blancas. A finales de la década, las mujeres llevaban pantalones de campana, los colores pastel, vellones, minifaldas, tops que dejaban el ombligo a la vista, las botas UGG, los pantalones capri y los pantalones vaqueros de tiro bajo inspirados en los diseños de Alexander McQueen. En lo que a los hombres respecta, la camisa de franela se hizo popular y se prolongó durante la mayor parte de la década. Los hombres llevaban pantalones de pierna recta, como los jeans Levi's 501, las zapatillas All Stars, los suéteres de lana, como también las chaquetas Members Only. Las gafas de sol de aviador fueron furor, popularizadas por la estrella de rock Freddie Mercury. La ropa deportiva Adidas se puso muy de moda, tanto el jogging como la campera haciendo conjunto, los modelos eran bien holgados para priorizar la comodidad. Otra tendencia de vestimenta de 1990 fue la moda hip hop, particularmente conocida como gangsta rap. La moda hip hop, con lo que respecta a la vestimenta, se basa por lo general en el uso de pantalones muy amplios, con tiros muy bajos, zapatillas deportivas, remeras y camperas también grandes y pañuelos en la cabeza. Como esta forma musical aparece entre los jóvenes de las ciudades de Estados Unidos, en donde se acostumbra mucho a jugar al baloncesto, muchas de las prendas están directamente relacionadas con la ropa deportiva de este tipo y con distintos equipos de baloncesto. Y para terminar con la moda de los años 90,
Para los más pequeños, a mediados del decenio de 1990, fue la época dorada de Disney, donde las madres nos vestían con t-shirts y suéteres con personajes como Simba del Rey León, el ratón Mickey, Aladdin y Winnie the Pooh, entre otros.